La anterior intervención de Alba nos ha ubicado ya en un mito, en ese mito de Malinche, solo que nos lo ha trasladado aún hoy, porque efectivamente es una obra que se ha estrenado, diría, hace meses, ¿no? Yo quiero volver un poquito atrás, quiero repasar un poquito esa figura de Malinche, que bueno, yo creo que casi todo el público que está presente en sala sí conoce, pero que quizá los que están al otro lado de la pantalla no, y a partir de ahí pues intentar establecer esta relación con el mito de Medea y en concreto hacer algo un poquito más arriesgado que voy a ver si me aprobáis o me suspendéis, ¿no? Bueno, pues empezamos entonces por el principio. Malinalli, Marina, Malintzin, Malinche, la joven vendida como esclava a los mayas y regalada a su vez por el cacique de Tabasco a Hernán Cortés, la lengua, o como diríamos hoy, la traductora imprescindible en el proceso de conquista, la madre de Martín Cortés, que se convertiría a su vez en símbolo del mestizaje que constituye el México de hoy, un personaje controvertido desde el mismo siglo XVI. Esa imagen elogiosa que daba Bernal Díaz del Castillo en La historia verdadera, que es realmente el texto básico para conocer al personaje, y que también daban los aliados de Cortés, pues contrasta muy claramente con esa crítica feroz de los que fueron vencidos. Desde entonces, la Malinche ha ido asumiendo interpretaciones diversas hasta el punto de convertirse, en palabras de Sandra Messinger, en un signo múltiple o más bien en un palimpsesto, leo, en continua ampliación de la identidad cultural mexicana, cuyas capas de significado se han acumulado a lo largo de los años. Con cada generación ese signo ha agregado diversas interpretaciones de su identidad, rol y significado para las personas y para México. Bien. Lo que es indudable en cualquier caso es que entre todas esas capas de significado hay una fundamental que surge tras la independencia y que supone la configuración definitiva del mito Malinche. Los ideólogos del siglo XIX, concretamente los liberales, hacen de Doña Marina, como dice Cristina González, una pieza clave en el rompecabezas de identidad nacional, en la medida en que la convierten en chivo expiatorio de todos los males de un país en formación que necesariamente se construye como rechazo al pasado español. Aunando, como advierte Carlos Monsiváis, la causa política y los prejuicios de la época respecto a la mujer, la traidora Malinche es recordada, y utilizo aquí las palabras del político y escritor Ignacio Ramírez, con indignación como la barragana de Cortés. Este mito resulta clave, insisto, porque con el tiempo tendría como consecuencia ese término al que hacía alusión antes Alba, malinchismo, que está recogido por la RAE, y que también se podría definir como complejo de Malinche, que es el que utilizó Salazar Mayén en 1942, leo, complejo que hizo a la servil indígena traicionar a los suyos y humillarse ante el conquistador. Bien, ni siquiera Octavio Paz logró sustraerse a ese mito de la Malinche traidora, a pesar de que intentó reinterpretarlo en el capítulo del Laberinto de la Soledad titulado Los hijos de la Malinche. Paz asume este planteamiento de Salazar Mayén sobre la mujer que abdica ante el extranjero e incluso insiste, aunque es verdad que lo traslada a un plano casi ontológico, en el doble papel de Marina como puta y traidora. Aunque añade al mito un aspecto importante, identifica esta figura con la chingada, con la madre violada. Por eso después se va a poder volver a esa idea, como estábamos planteando, y la presenta como símbolo del atropello cometido contra el pueblo indígena. Dicho de otro modo, propone una Malinche madre, muy problemática, del México contemporáneo y la integra a su vez al ámbito de los vencidos. Vamos a leer este párrafo que es muy conocido. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias fascinadas, violadas o seducidas. Fijémonos en la supuesta sinonimia de términos, por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Bien, cito estas palabras de Paz en esta introducción muy apretadita porque son necesarias, no solo porque son de una influencia enorme, sino también porque ayudan a entender cómo en esa superposición de imágenes, en ese palimpsesto del que estamos hablando, el mito Malinche se funde a su vez con otros mitos.
Por ejemplo, Marina se identifica, propone Alejo Carpentier, el escritor cubano, en la Aprendiz de bruja, con la Rajaf bíblica. ¿Por qué? Pues porque esta prostituta abre su casa a los espías de Josué que llegan a Jericó para informar sobre la tierra prometida, es decir, da entrada al extranjero que ha sido enviado por Dios. O podría ser también la Eva mexicana, la madre que comete ese pecado de origen al que se refiere Paz, que es la que retrata Orozco en ese cuadro tan famoso. O incluso podría interpretarse también a la luz de ese otro mito que yo propongo en el título, el mito griego de traición a la patria y de entrega amorosa sexual al extranjero, que es Medea. Por ello no es de extrañar que ya en 1875, a propósito del estreno de la tragedia Medea en la Ciudad de México, Ignacio Manuel Altamirano escriba: nosotros tenemos en México una Medea menos brillante, menos ensalzada por los ingratos a quienes sirvió de instrumento, menos terrible que la princesa Cólquida, pero no menos influyente en los grandes sucesos de la conquista, y enteramente parecida a aquella por su belleza, por sus talentos, por sus amores con el conquistador, por su abandono después y por su traición a la patria a favor de los enemigos de ella. Esta Medea es la Malinche, la manceba de Cortés. Bien, esta identificación de Malinche como Eva mexicana, o por lo que nos atañe a nosotros, como Medea, ha sido objeto de trabajos muy interesantes en los últimos años, así que yo no voy a decir nada nuevo sobre eso. Lo que quiero mostrar en este trabajo es que a la luz de esta equiparación entre Malinche y Medea, es decir, a partir de esos rasgos o mitemas con los que se las ha pretendido asemejar, podemos entender mejor el peso que ha cargado sobre la Malinche una ideología que ha sido nacionalista y patriarcal y el modo en que sería posible entonces liberarla de dicha ideología. Es decir, cómo pasaría Malinche a ser el personaje de la obra que nos planteaba Alba. ¿Qué ha pasado aquí? Tras un brevísimo recorrido por algunas obras teatrales que desde el siglo XIX han manejado el mito de Medea para configurar el personaje dramático de Malinche, vamos a acercarnos al monólogo de Jesús A. Rodríguez, Malinche en Dios TV, lo diré en mexicano, ¿no? TV, no como nosotros, TV, que puede considerarse uno de los textos pioneros en ese proceso de liberación de la figura de la Malinche que algunos creadores, y sobre todo creadoras, pintoras, novelistas, dramaturgas, han llevado a cabo desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, un proceso que corre paralelo al que se ha llevado desde la investigación literaria, antropológica, histórica, etnográfica. Aunque pueda parecer paradójico, lo que voy a proponer es un acercamiento a este texto de Jesús A. Rodríguez, a este monólogo, en el que no se alude ni explícita ni implícitamente a Medea, para demostrar que si esta heterodoxa actriz y dramaturga mexicana libera a la Malinche del peso ideológico de la historia, es precisamente porque la despoja de los elementos que la identifican como Medea americana. Esa es la propuesta, vamos a ver si la aceptamos. ¿Bien? Bueno, vamos entonces con ese mito de Medea en el teatro mexicano. Parto de la idea de Luis Díez del Corral de que los mitos griegos se han comportado como puras formas en disponibilidades, capaces de aprender cualquier realidad histórica y de abrazarse a ella, engendrando inmediatamente un significado nuevo. Yo creo que los ejemplos de Fedra y de Antígona que estábamos viendo antes lo muestran perfectamente, y Medea también es un buen ejemplo de esta capacidad adaptativa del mito clásico. Recuerdo muy brevemente los dos momentos claves de la historia del personaje, tal como los recoge Eurípides en su tragedia. El primero, que había sido narrado ampliamente por Apolonio de Rodas en las Argonáuticas, lo recuerda Medea en la tragedia, ¿verdad? Después que maté al vigilante dragón que guardaba el vellocino de oro envuelto en sus monstruosos pliegues, viste por mí la luz saludable. Yo misma, abandonando traidoramente a mi padre y a mi familia, te acompañé a Iolcos, el del Pelión, con más ligereza que prudencia. El momento de la traición. El segundo es cómo, movida por los celos que le provoca el abandono de Jasón, que está dispuesto a casarse en segundas nupcias con la hija de Creonte, Medea causa la muerte de Creusa y de su padre y a continuación asesina a sus propios hijos. Este fragmento no lo vamos a leer, es el momento en el que Medea se dispone a empuñar contra sus hijos a pesar de que los ama. Lo que comentábamos de que los personajes no son enteramente negativos, ella los ama. Bien, ¿cómo se adapta entonces el mito
para el personaje teatral de Malinche. El primero que lo adapta es Alfredo Chavero, que compone su drama en 3 actos y en verso Xochitl en 1878, es decir, 3 años después del artículo que comentábamos de Altamirano, y que inventa un enredo amoroso alrededor de su protagonista, de Xochitl, en el que participan Cortés y la Malinche. Y se vale precisamente de la asociación Malinche-Medea para reunir en el personaje indígena los 2 elementos que hemos citado. Marina ya ha traicionado a su pueblo por amor a Cortés y ahora sufre el abandono. Es el momento en el que Cortés la va a casar con Juan Jaramillo. Entonces, movida por los celos, ella va a provocar la muerte de esta joven e inocente Xochitl. En este caso lo que va a hacer es darle el puñal con el que se suicida. E incluso amenaza con matar al hijo de ambos, con matar a Martín, aunque finalmente no lo haga. Dice que su sangre inocente caiga, Cortés, sobre tu altiva frente. Y parece que lo va a hacer, pero al final se arrepiente. Como vemos entonces, el mito negativo de Malinche se vincula al de la terrible Medea en un planteamiento dramático que encajaría muy bien con la época de Chavero. Una vez implantada en el imaginario mexicano esta identificación, puede sufrir alteraciones, como vamos a ver, que pueden llegar incluso a considerar el personaje positivo. Entonces, el segundo ejemplo, el que os he puesto, Jesús Sotelo Inclán, en Malintzin Medea Americana, lo que va a intentar es, situando la acción en el mismo momento que Chavero, en el que Cortés va a casar a Malinche con Juan Jaramillo, lo que hace es inculcar en ella la idea de la posibilidad de la muerte del hijo, pero ella lo rechaza, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Sotelo, leo al Baladejo, es redimir a este personaje que es capaz de trascender los deseos de venganza de Medea y convertirse en la Eva, aquí positiva, del Nuevo Mundo. En una línea similar, por lo que se refiere a la defensa del personaje, pues tendríamos, por ejemplo, a Efraín Franco Frías, con esta Malinche, una identidad rota, en la que Cortés dice: Malinche, Medea del Nuevo Mundo, ya tenemos el vellocino de oro, y continúa, pero a mí me interesa la frase siguiente: me entregaste tu mundo y tu cuerpo, un imperio y un hijo, Malinche, y yo te volví historia. Ahora somos historia, Malinche, ¿no? Es una recuperación del personaje. Pero quizá la propuesta más interesante de manejo del binomio Malinche-Medea es la de Sergio Magaña en Los Argonautas, que se estrenó en el 67. ¿Por qué? Pues porque va unida a una ruptura de lo que hasta entonces era lo que yo he llamado el tramado trágico de la conquista. Se centra en la primera parte del mito Jasón-Medea, la consecución del vellocino de oro, pero la pieza de Magaña está concebida, dice el propio Magaña, como una fina y aguda sátira cuyos anacronismos la hacen más sabia. Es cierto que Malinche aquí actúa movida por un amor casi irracional, que es acusada de hechicería, que incluso recibe la maldición de un coro, que dice: arrepentida de llevar tus hijos a la matanza sin que ninguno por venir te reconozca. Es decir, todo lo negativo de Medea está aquí, pero todo queda diluido por el tono satírico de la obra. Fijaos en esas frases que yo os he colocado aquí en la imagen de Cortés en un inglés macarrónico, ¿no? The good save the king, o divide the people, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Todo se vuelve una burla, y de hecho la maldición de Malinche acaba mostrándose como un diálogo irónico entre Bernal Díaz y Carlos V, ¿no? Le dice: vuestra majestad siempre está presente, invitada, voy a informaros. Van a maldecir una mujer, una tal doña Marina, que traicionó a los suyos y se entregó al invasor. Dice Carlos: me parece muy justo, duro con ella. ¿Quién es el invasor? Dice: nosotros, señor. ¿Os sigue pareciendo justo? Y continúa, ¿no? Entonces, como veis, Magaña está ya aportando 2 elementos que son claves para lo que va a hacer la segunda mitad del siglo XX con el texto, con el texto Malinche, digamos, con el símbolo Malinche, que es la sátira, el humor que desmitifica, y esto lo vamos a ver en todas las obras sobre la conquista, van a verse influidas por Magaña, y el anacronismo, un recurso fundamental para la crítica que permite esa traslación con el presente. Bien, esos 2 elementos, humor y anacronismo, los vamos a retomar en Jesús A. Rodríguez. Bien, os presento muy rápidamente a esta muy conocida autora en México, desde luego, pero no tanto en España,
una de las principales figuras del teatro mexicano, mujer muy comprometida social y políticamente también. Ha impartido talleres de empoderamiento para mujeres indígenas y campesinas, milita en el colectivo LGTBI, ha ejercido los últimos años como senadora de la República con el polémico presidente López Obrador, incluso fue propuesta hace apenas unos meses para ocupar la Embajada de México en Panamá, parece que eso quedó en agua de borraja, pero ahí estaba. Y en la década de los 80, Jesús A. Rodríguez no era todo esto. Jesús A. Rodríguez era solo y nada menos una provocadora, pero también prometedora, dramaturga, actriz, directora, productora, que había estudiado en el CUT, en el Centro Universitario Teatral, y que acababa de iniciar, junto a su pareja, la compositora y cantante Liliana Felipe, un proyecto de teatro cabaret en un pequeño café de Coyoacán llamado El Cuervo, que rebautizó El Fracaso. Bueno, en 1985, Ana Luisa Liguori y Eduardo Sepúlveda le dedican un documental en el que, a propósito del éxito que había obtenido con un montaje, Donna Giovanni, en México, pero también en Europa, porque hizo una gira europea, entrevistan a la autora, entrevistan a figuras del mundo teatral que opinan sobre ella, incluyen fragmentos de la obra, de los ensayos, y esto es lo que nos importa a nosotros, un sketch inédito entonces, que debió ser grabado a fines del año anterior, que es ejemplo de las técnicas, se dice en el documental, de improvisación de Rodríguez, en el que la reportera Malinche cuenta la verdadera y triste historia de la hundición, dice, de la gran Tenochtitlán, la llama ella. Yo voy a mostrar solamente un minuto porque es verdad que el vídeo tiene muy poquita calidad, pero vamos a ver solamente el momento del encuentro entre Moctezuma y vais a ver que no va a ser Cortés, ¿vale? Lo que vierais en el vídeo es que ella es la que pone en contacto a los dos personajes, como ella es esa reportera que cuenta lo que ocurrió, pero que al mismo tiempo es la Malinche que interpretó, solamente aparece su voz, evidentemente. Entonces vamos a quedarnos con esta idea. Ya no está Cortés, en lugar de Cortés aparece este Henry Kissinger, que entonces era el secretario de Estado de Estados Unidos, se entrevista con Moctezuma y ella traduce lo que le da la gana. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con esa idea. Bien, bueno, pues partiendo de eso entonces, unos años más tarde, en 1991, la autora va a estrenar oficialmente ya esta obra en el nuevo espacio teatral, en El Hábito, y además la va a publicar en esta revista, en Debate Feminista. ¿Bien? Es decir, que, y creo que esto no lo ha visto la crítica hasta ahora, ese texto que ella publicó en el 91 en realidad era la improvisación del 84, ¿vale? O sea, no es un texto del 91. Lo que ocurre es que ella lo va a readaptar a las circunstancias de Carlos Salinas de Gortari, entonces ahí le va a poner otros diálogos. Y va a ser publicado, como os digo, en Debate Feminista, en una sección que es la que utiliza Jesús A., que es muy significativa, porque, si os fijáis, como explica Nathalie Lidec, cada volumen de Debate Feminista acaba con un argüende, que significa chisme. Es decir, Jesús A. Rodríguez es la argüendera. Ese mexicanismo es un vulgarismo propio de la capital que significa averiguador, enredador, chismoso, alegador. Es lo que se dice de las verduleras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedarnos con esta idea también, que el chisme es la historia de Malinche. Bien, entonces, en este monólogo de teatro cabaret o performance cabaret, Rodríguez va a reunir un trabajo casi exclusivo con el cuerpo, porque apenas en el sketch y después en la puesta en escena de teatro cabaret apenas hay utillería, y no hay decorado prácticamente. Una crítica política, que es un punto clave de conexión con su público y que va a ir cambiando de acuerdo al momento en el que ella representa la obra, y ese humor a través del juego de palabras que representa este chisme, que ya muestra el texto. Entonces, ¿qué ocurre por lo que respecta en concreto a la figura de Malinche? Bueno, la crítica ha destacado sobre todo ese lenguaje satírico, lúdico, irreverente, que sirve a Rodríguez para romper con el mito negativo del personaje desde una perspectiva de género. Leo a Gastón Alzate, que es el que más ha trabajado estas cuestiones. Dice: al convertir en un juego de palabras uno de los momentos más dramáticos de la historia de México, la supuesta traición ontológica de la mujer, Rodríguez tergiversa el discurso patriarcal
que tiene explicaciones fijas para la historia, que ha asignado a la mujer mexicana con una carga ideológica que la rebaja. Bien, ese papel esencial de la palabra lo han destacado también otros autores. Por ejemplo, Ángela Di Matteo plantea cómo se está desplazando el centro enunciativo de la acción y cómo este personaje, que en las crónicas no tiene voz, eso también lo decía Margot Glantz, ¿verdad? Es un personaje que en las crónicas no tiene voz, ahora tiene toda la voz, solo ella habla. Entonces, la protagonista se apodera no solo de la lengua, sino del lenguaje, es decir, de la facultad de producir una lengua nueva, porque ella crea con el juego de palabras una lengua nueva, y además le entrega a su personaje el poder de la norma, es decir, quién puede hablar y quién no y cómo. Entonces, el dominio sobre la palabra es clave, su distorsión también es importante. Entonces, no se puede ignorar, como dice Di Matteo, que la palabra decir en el texto publicado aparece 90 veces. Es un juego continuo. Incluso el paradigma que presenta y revisa esta desmitificadora versión de la conquista es que la caída del imperio se debió a que la Malinche hablaba demasiado. Ahora ya no se habla de traición, se dice que habla demasiado. Eso es lo que ella da a entender en su monólogo. Entonces, me voy a detener en este punto porque ahora sí encontramos un cambio fundamental. La culpa de la Malinche no está en la traición, por amor, por pasión, sino porque le pagan para decir, ¿no? Entonces, ella habla demasiado. Entonces, la entrevista, que es fundamental, esa entrevista entre Cortés y Moctezuma, como os decía, ya no aparece, ahora aparece, Cortés elimina, ahora aparece ese Henry Kissinger, y esto entonces está empezando a desarticular la identificación Malinche-Medea, porque esta pieza, desde una postura que podríamos incluso definir no tanto como feminista, Alzate plantea, yo creo que correctamente, más bien una postura queer, lo que está ofreciéndose es una ruptura, creo, del personaje o del binomio Malinche-Medea. Yo no creo que se rebata este binomio, que es lo que plantearía. Alzate no habla de Medea, pero él dice, se rebate el mito. Yo creo que no se rebate, lo que ocurre es que se ningunea. Se despoja el mito de dos elementos que hemos visto que eran los que definían a Medea. La pasión amorosa, ese es el primero necesario, ¿verdad? Que justifica la traición en ambos casos, en el de Medea y en el de Malinche. Yo creo que la primera que se había atrevido a romper ese elemento, ese mitema, era Rosario Castellanos, cuando en El Eterno Femenino dice, amor, ¿eso qué es? ¿No? El personaje, ¿eso qué es? ¿Eso yo, amor, ¿eso qué es? Bueno, esa fue la primera, pero Jesús insiste en esto. Y el segundo, la maternidad culpable. En Medea es evidente, pero es que hemos dicho que en Malinche también hay una maternidad culpable, que es la que lleva a ese rechazo del hijo mexicano, ¿no? Que es el pueblo mexicano. Entonces, en el monólogo de Rodríguez, Malinche es solo la que toma la palabra, no hay más. Como personaje teatral, porque ella es la reportera, es la única que dice, es la que da voz a otros, pero también como personaje histórico, porque no tiene más papel que el de la traducción. Por eso, esas frases que aparecen tanto en el sketch como en el texto escrito, sé que ellos decían, ¿no? Yo algo le tenía que decir, digo, ni me pagan para decir, ¿no? Pues esa idea es la que está en todo el texto, ella es solo la traductora. Entonces, al reducir el papel de la Malinche al del dominio de la palabra, Jesús a Rodríguez la está desligando del mito y le devuelve su carácter histórico. La dramaturga se está ubicando en la misma línea que por esos años, fines de los 80, principios de los 90, estaban desarrollando investigadores como Georges Boudot, como Margot Glantz, como Carlos Monsiváis. Por eso yo querría terminar con una frase de Monsiváis que creo que encaja perfectamente con el interés de la propia Rodríguez. Decía Monsiváis en la recopilación de La Malinche, sus padres y sus hijos: librada de sus cadenas ideológicas, recuperada para la precisión histórica, sin cargos alegóricos que hagan de su sexo y de su vientre matrices de la nacionalidad que se acata o se repudia, Malinchín, la Malinche, sigue con nosotros, tal vez con la esperanza de ponerse al día y mudar su condición de traidora a la menos emblemática y más profesional
de traductora. Esto es lo que hace Rodríguez. Bueno, muchas gracias.